Amigos, hoy me toca hablar sobre la travesía. Eso significa ya el desplazamiento de un lugar a otro. En este caso, la travesía comienza en Caracas y termina en Londres. Indudablemente que es importante hablar un poco sobre las incidencias de esa travesía, que forma parte indudablemente del viaje. Lo primero que tengo que decir que fue muy interesante para mí el momento en el cual tuve que despedirme de mi oficina. Ese espacio de 46 metros cuadrados aproximadamente, con vista hacia el este, que me había servido así como de refugio, de hogar, de interlocutor mudo durante muchas cosas, muchos tiempos, muchas noches, muchos amaneceres, muchas preocupaciones, muchas alegrías, mucha música, muchas lecturas, mucho trabajo. De todo ese espacio vital tenía que darle la espalda y despedirme. Indudablemente que para mí fue un momento demasiado difícil. Simplemente ese 26 de febrero me dispuse, agarré mi maletica, agarré mis santos, mis deidades, porque yo soy un hombre profundamente católico, y las deidades de mi oficina eran el Arcángel Miguel y la Divina Misericordia. Esos que habían sido patronos de mi oficina los agarré, los metí en mi maletincito. Bueno, tomé mi maletica y sin mucho pensarlo, miré mi oficina de arriba abajo, tranqué la puerta, me metí al ascensor y me fui caminando en silencio hasta que llegué a la Candelaria, donde me quedé en la residencia de mi hija, porque justamente en ese edificio vivía el taxista que me iba a conducir al aeropuerto al otro día. Llegó el 27 de febrero y en verdad como a las 3 de la madrugada preparamos ya el viaje y salimos rumbo a Maiquetía. Bueno, como era una semana que llaman radical, lo primero que me atajó en la vía fue una alcabala de la Guardia Nacional. Comprenderá que el momento fue difícil, puesto que no puede pasar, que yo no sé qué, que no sé qué más. Al fin me acordé de algo que yo cargaba siempre en la cartera, pero que nunca lo sacaba. Era una pequeña credencial, justamente esta. Y esa credencial dice que a quien la porta debe brindársele apoyo en lo que necesite. Esa credencial para mí, y la cargaba, era porque significaba mucho. No porque dijera eso, sino por lo que representaba eso. Y eso representaba nada más ni nada menos que 35 años dictando la cátedra de ambiente en la EFOFAC. Y después de esos 35 años me habían dado esta credencial que significaba
que yo era jubilado del Ministerio de Defensa. Bueno, lo que hicieron fue saludarme, desearme buen viaje y seguí al aeropuerto Maiquetía. Allí llegué hasta el mostrador de la única línea que estaba viajando hacia el exterior, una línea turca, y como mis hijos habían asegurado la asistencia en el viaje, me pusieron, después que me chequearon en un carrito, me guiaron hacia donde está la extranjería. Ahí me trataron muy bien, no me registraron nada. Lo único que me preguntaron fue: abuelo, ¿y cuál es la causa de su viaje? Y yo les dije: ir a conocer una nieta que tiene un mes de nacido. Se sonrieron, me desearon buen viaje y me llevaron al salón de espera. El vuelo salía a las 10 de la mañana aproximadamente. E indudablemente yo me senté hacia una ventana donde se ve toda la pista. Por cierto, una pista sola ya. Y allí entonces, mientras que me llamaban a iniciar el vuelo, indudablemente me asaltaron pensamientos, me asaltaron cosas mentales, sentimentales de todo tipo, porque estaba consciente de que era en serio lo que ya estaba haciendo y que ese momento en que estaba viviendo, que iba a iniciar, tendría primordialmente dos cosas en las cuales por lo menos meditar. Una, que me estaba alejando de un pueblo destruido, un pueblo cuyos principios republicanos habían desaparecido, un pueblo donde la libertad y la democracia brillaban por su ausencia, un pueblo donde la calidad de vida ya no era la más conveniente, un pueblo donde no tenían instituciones a quien acudir, un pueblo que en 20 años aproximadamente había visto cómo se destruía el país donde habitábamos. Ese era el país, o mejor dicho, ese era el pueblo del cual yo me estaba alejando. Y mi conclusión fue que ante eso, lo único que valía era hacer un compromiso. No olvidarme nunca de ese pueblo que dejaba atrás. Y antes, por el contrario, juntarme con otros para ayudar en alguna forma a que ese pueblo retomara su camino de avance y que los niños tuvieran una respuesta, que las personas de esa edad productiva tuvieran la oportunidad y tuvieran la posibilidad de prepararse, y que los viejitos como yo tuvieran sus años dorados. De manera pues que de ese pueblo no me podía despedir, únicamente tenía que hacerle conocer mi compromiso de alguna manera, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus costumbres, con su historia, y que en ese sentido yo estaba dispuesto a ayudar. La otra cosa de que me estaba alejando era de un terruño, de un pedacito de tierra de nombre Venezuela, que me había dado el primer beso cuando me vio nacer, que me había brindado sus bosques, sus caminos, sus ríos,
para yo viajar, para yo vivir, para yo desarrollarme. De eso también me estaba alejando. Pero ya con esto no tenía yo sino un compromiso de tipo telúrico. Y pensando en aquello de que uno sabe dónde nace, pero dónde se muere, pues despedirme o decir que regresaba ya no dependía de mí, sino dependía del destino. Con esas dos grandes meditaciones, oí que de pronto me decían pasajeros a bordo. Me metí al avión y después de viajar allí como 12 horas, llegué y aterricé en el aeropuerto turco de Estambul. Allí pasé un rato muy desagradable, por cuanto ya sentí un mundo diferente, voces distintas que no entendía, comportamiento de la gente distinta a los que me habían despedido, en fin. Y además de eso, la línea aérea se olvidó de la asistencia y yo desesperado en aquel mar de gente, bueno, como pude, con señas, como pude hacerlo, pues me apropié de un carrito que tenía un tipo, me metí allí, le señalé mi pasaporte y mi carta de embarque para buscar en la puerta donde tenía que esperar el embarque hacia Londres, el vuelo hacia Londres. En ese interín, bueno, para arriba, para abajo, en ese carrito, al fin el tipo por señas me dijo que allí era y yo me senté. Bueno, allí al rato estar sentado, con la incertidumbre si era o no era allí, porque no había ningún señalamiento. Llegó alguien y me quitó el pasaporte. Y al rato llegaron a decirme que yo tenía problemas para continuar el viaje. Eso me preocupó muchísimo, por cuanto no tenía celular con que comunicarme a mi hijo. En el bolsillo tenía 100 euros y lo que iba a significar ponerme a averiguar cómo haría yo para resolver aquel problema. Faltando ya como 10 minutos, me acordé de un documento que me habían dado a mi hijo, que constaba de 2 hojas. Una que decía más o menos a quien puede interesar, mi papá y no sé qué sea, pero había una hoja que yo no había leído mucho y que estaba en inglés. Me acordé de esas horas, de ese documento, y me acordé de mis santos. Peleé por mis santos viajeros y acompañantes para que me resolvieran aquel problema. Y realmente esa carta fue lo que motivó que se sonrieron, vieron la carta. Aparentemente la carta era un compromiso con el Departamento de Asistencia Social de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y eso era lo que en la primera documentación no estaba. Bueno, entonces agarraron, me regresaron mi documento, me dieron, por primera vez abrí mi bultico de mano, saqué un sandwichito que había guardado yo porque iba muerto con hambre y con sueño. Y por supuesto con los nervios ya alterados. Bueno, me embarqué allí y después como de 2 horas y media viajando incómodo, porque iba en un asiento que me acordaba mucho las banqueticas que usamos en Venezuela cuando el autobús está lleno y le ponen a uno una banquetica en el medio, en el pasillo. Así iba yo en aquel avión. Al fin llegué a Londres y en Londres todo cambió. Me encontré con una gente amable
que a pesar de que yo no hablaba inglés, como que me entendían. Total, yo me bajé de mi avión siguiendo el trote de la gente que iba a buscar su maleta. Pero en el camino encontré un espacio que decía asistencia. Se me ocurrió hablar con una señora que estaba ahí y le mostré la carta que me había salvado en Estambul. Esa señora inmediatamente agarró aquella carta y me condujo hacia un sitio del aeropuerto donde era así como una manga de coleo, pero con rojo, con cosas rojas. Y me dijo, usted sigue esto hasta el final. Después me explicaron que era que ese pasadizo con esas fichas rojas significaban que era reservado para países de alerta máxima en cuanto a la pandemia que había. Y Venezuela estaba incluida dentro de esos países. Bueno, llegué allí, afortunadamente que yo estaba solo y me atendieron amablemente. Quítese la máscara, póngase la máscara, deme el documento, deme el pasaporte, que no sé qué más. Total, me arreglaron mi cosa rápido y de allí entonces llegó un señor, me condujo a otro espacio donde habían como 3 o 4 que supongo yo que eran también de inmigración, puesto que me ayudaron a buscar mi maleta entre aquellas 200, 300 maletas que venía. Al final apareció mi maletica, la trajeron ellos porque por mi edad no podía estar con ese que traje. Y lo único que me preguntaron allí fue, señor, ¿qué lleva usted en esa maleta peligroso? Y yo le dije, bueno, yo no llevo nada, solamente lo que para ustedes podría ser peligroso es esto que llevo yo aquí. Y le saqué una latica de Chimol Tigrito. Bueno, ante la mirada de aquel oficial inmigratorio, pues lo que me quedó a mí fue probar delante de él que aquello no era una sustancia maluca. Y entonces me agarré un poquito de chimón, aquí, escupí, él hizo lo mismo, risas, todo de acuerdo. Y de ahí entonces me entregaron a 3 guardias. Esos guardias me condujeron a un autobús y ese autobús me condujo al hotel donde tenía que guardar una cuarentena. Allí me confinaron en un cuarto. Era un confinamiento de verdad. En la puerta tenía 2 guardias, no se me dejaba salir. El cuarto lo tenía yo que hacer. Me sometieron a test de COVID, dos pruebas, y me confinaron ahí por 10 días. A los 10 días, cuando estaba libre ya, cuando ellos sabían que estaba libre del virus, fue cuando pude entonces llamar a mi hijo para que me recogiera. Y el 11 de marzo, a las 6 de la mañana, pues logré abrazar a mi hijo, abrazar a la señora de mi hijo y conocer mi nietecita. De allí, ya con un familiar a un lado, con mi hijo a un lado, las cosas empezaron a cambiar, ya me sentí guapo, ya me sentí con energía y empecé mi viaje hacia Manchester, donde llegué después de unas 2 horas y media y por fin llegué a la casa de mi hijo en Manchester. Aquella travesía prevista, máximo 20, un día, se había convertido
por obra y gracia de la pandemia, se había convertido en más de 12 días de travesía. Así llegué a Manchester. Afortunadamente, ya en la casa de mi hijo las cosas son diferentes y en los próximos videos trataré de llevarles a ustedes las impresiones sobre la nueva vida que he comenzado en el mundo clasificado como primer mundo. Muchas gracias. Hasta el próximo.